Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Bienvenido, Omar, a este encuentro que estamos llevando adelante como CIE de Ramos Mejía, en el marco del proyecto de imposición de nombre a la biblioteca, cuya coordinadora también nos acompaña en el día de hoy, Norma Córdoba, y la bibliotecaria del CIE de Ramos Mejía, Lorena Teta, que nos acompaña en este encuentro. Está también la jefa de medios del CIE, Elizabeth Vega, hoy a cargo de este espacio. Y te damos la bienvenida, Omar, entonces, para que podamos compartir algo de lo que vos pudiste plasmar en tu libro, que además nos invita a nosotros a seguir pensando y a seguir comprometiéndonos con ese nombre que elegimos para nuestra biblioteca, que es el de Lucina. Así que vamos a redoblar el compromiso entonces. Le damos la bienvenida también a la profesora Mirta Cardoso, que va a estar a cargo de este espacio y de esta conversación con el señor Omar Álvarez. Les agradecemos a todos la presencia y bueno, por supuesto que nosotros como plantel de CIE, esto que te decía recién, redoblamos el compromiso con la vida de Lucina, con la entrega de Lucina y con la memoria colectiva, ¿no? Con esto que la verdad es que nos define como profesionales en el espacio de CIE, en el espacio de la biblioteca, de la literatura y de lo que es la cultura en general. Así que bienvenido a este espacio y les doy la palabra entonces, Mirta. Bueno, Bueno, Omar, nosotros queríamos que nos cuentes alguna de tantas anécdotas y momentos que relatás en el libro. No sé si Elizabeth quería que empieces, ¿por qué se te ocurrió escribir el libro? ¿Cuándo lo decidiste? Primero, ¿cómo bueno, fue tu intención? ¿Qué te llevó a bueno, buenas tardes a escribirlo? todos. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por el interés. Eh, bueno, esa pregunta me la han hecho más de una vez en distintas notas que me han hecho en algunos medios y la verdad es que cuando empecé a escribir, así que ya empezaba a tener forma de novela, empecé a escribir, eh, en ese momento no era la idea que yo tenía, la de escribir un libro que fuese así como erróneamente, incluso yo diría, está tomado por algunos como si fuera la biografía de Lucina Álvarez, de mi hermana. Eh, es más, yo lo que quería hacer, y creo que sigo teniéndolo, era así una especie de organización, de recopilación de algunos escritos y de algunas vivencias, y que eso lo sigo más o menos reivindicando, de lo que significó la generación de los años 60, todos los movimientos, los cambios culturales y políticos en nuestro país, incluso en el mundo. Y, y es más, había un tema que creo que fue el primer disparador, a pesar de que yo tenía algunos bosquejos y borradores antiguos, pero el primer disparador había sido el interés por Ana Bussetti. Ana Bussetti es una periodista del diario El Mundo que falleció lamentablemente en el año 2012. Cuando yo estaba empezando a escribir, interesado por ella, me entero de que se murió, estaba viviendo en Tandil, que era su pueblo, y andaba muy mal de salud en esos últimos tiempos, pero en su juventud, en los años 70, precisamente era señalada por su valentía y su actividad. Fue célebre por aquella interpelación que le hizo al presidente, nada menos que el general Perón, el 8 de marzo de, no, perdón, el 8 de febrero de 1974, eh, justamente haciendo el cuestionamiento sobre todos los avances de toda una derecha paramilitar y parapolicial que estaba haciendo estragos en nuestro país sobre muchos periodistas y incluso sobre militantes y organizaciones y sobre dirigentes, incluso algunos dirigentes encumbrados de de lo que se denominaba la tendencia peronista, es decir, sobre el mismo peronismo
pero lo que era reconocido como por la izquierda. Bueno, el caso más sonado fue el caso de Obregón Cano, que era nada menos que un gobernador de la provincia de Córdoba, y era, incluso no era perteneciente él mismo a la juventud, sí estaba relacionado con la juventud peronista, pero sufrió el así insólito golpe de Estado por parte de la policía provincial. Bueno, muy metido estaba en la historia de Ana Busetti, y yo sabía que había una relación en ella con, sobre todo con Oscar, mi cuñado, y un poco con mi hermana, porque mi hermana Lucina había escrito unas colaboraciones, pero sobre todo Oscar, para la revista Nuevo Hombre, que era una revista de, digamos, más de tendencia cultural, de la línea del Frente Antiimperialista por el Socialismo, donde, bueno, la línea principal era el PRT. Bueno, estaba muy metido en eso, en las cosas que había hecho esta periodista, y cuando yo empiezo a recopilar algunos escritos, incluso hice algunas entrevistas con gente que la conoció y pudo ver aquella historia, yo me encontraba cada vez con más datos que tenía que ver con, con la historia de mi hermana y mi cuñado, y bueno, de todo lo que significó aquellos años, y me estaba dando cuenta que yo inconscientemente todo me llevaba a eso, y que de alguna manera parecía como si yo lo quisiera ocultar, digamos que la cosa central de aquellos años para mí, cuando yo fui creciendo, era mi hermana, digamos. En los años 60, cuando yo era muy chico, y ella era muy chica también, porque me llevaba 9 años, pero yo un pibito que recién entraba a la escuela, ella ya en la escuela secundaria empezaba a participar en grupos de teatro, se escribía poesía, después incluso llegó a publicar algo en poesía en una revista, ahora no recuerdo realmente cómo se llamaba, y se metía en muchas actividades culturales y empezaba a tener vínculos con personajes así grandes de la literatura, del teatro, como el caso de Isidoro Blaisen, el caso del propio Javier Villafañe, que después yo conocí al hijo Juano Villafañe, que es un poeta, que es el actual director del Centro Cultural de la Cooperación, que él me acompañó en la presentación del libro ahí. Y bueno, era toda una cosa que para mí era como admiración, como que era como una especie de orientación cuando yo era muy chico, y para mi vieja también era como un orgullo. Después, cuando se fue metiendo cada vez en un mundo, como decía mi vieja, de poetas y de locos, ya a mi vieja en mucho no le empezaba a gustar, hasta que después vino todas las peleas familiares, cuando mi hermano se fue de casa, eh, y digamos como esos años de una supuesta rebeldía, cuando ella tenía 19 o 20 años. Pero bueno, todas esas vivencias alrededor de lo que era la cultura, la política, después los años 70, el principio de los años 70, de la década de los 70, para mí fue un gran aprendizaje alrededor de lo que era mi hermana Lucina y Oscar. Y bueno, y yo recuerdo lo que siempre contaba, la singularidad que tenía la escuela experimental, se llamaba en ese momento, la actual Escuela de Educación Estética que lleva su nombre, Lucina Álvarez. En ese momento era la número 1, porque me parece que no había ninguna otra escuela con esa modalidad. Entonces, todo lo que significó los años 60 y 70, toda la cosa pesada en mi familia, que lo que fue la Guerra Civil Española, los poetas españoles que significaban tanto para mi hermana y que aún hoy, yo cuando leo algo de Miguel Hernández, que era algo que
que ella seguía, no deja de conmoverme con todo lo que significó para la literatura, pero en caso particular para mí a través de lo que significaba mi hermana. Entonces, por eso digo, terminó siendo un libro que yo empieza a tomar forma de novela en los últimos años, pero así como proceso de escritura, yo creo que habrá durado, no sé, como 5 años, pero como acumulación de distintos borradores y que después se van organizando. La idea central era eso, se me metió, mi gato por ahí aparece en la cabeza, lo muestro ahí, siempre cuando hablo se me sube. Y eh, eh, digamos, la idea de la novela era eso, un poco relatar lo que fue la Argentina de los 60 y 70, reivindicar la figura de toda esa juventud que para mí fue como heroica, que está representada en los 30.000 que siempre se recuerda, y obviamente la figura de mi hermana, de Lucina Álvarez, terminó siendo el personaje central, un poco porque toda la narración me llevó necesariamente a eso. No sé si eso más o menos responde, yo por ahí la hice demasiado larga. No. Recién antes que entrara estábamos hablando, yo le estaba comentando que mi hermana hizo la primaria, o por lo menos algunos años de primaria en la escuela número 5. Exactamente, y yo hice toda la primaria ahí. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Eh, eh, mi hermana, como ustedes saben, nació en España, vino a la Argentina cuando tenía 2 años, y en los primeros años, cuando yo nací, vivíamos en Flores, cerca de Flores, en realidad en Santa Rita, que es un pequeño barrio entre Flores y Villa del Parque. Sí, claro. Y en una escuela de ahí, mi hermana hizo la escuela primaria hasta el cuarto grado, que haciendo la equivalencia sería el quinto de ahora, porque recuerden que en aquellos años soy viejo yo, Primer superior había, pero había los primero viejos inferior solo sabemos eso. bueno, entonces lo que sería quinto y sexto, el equivalente a sexto y séptimo, esos 2 grados los terminó mi hermana en la escuela número 5, ahí en Villa Insuperable, en La Matanza. Y bueno, y yo la escuela primaria la hice toda ahí. Eh, por eso un poco aparece algo ahí en la narración en el libro. eh, un recuerdo me acuerdo de la señorita Águeda, la tengo muy presente, había sido maestra de ella, pero a lo mejor por toda la admiración que yo tenía por mi hermana, parecía todo lo que rodeaba a ella era lo más importante. Igual yo recuerdo a muchas maestras que significaron mucho para mí, como la señorita Olga o Clotilde, pero la señorita Águeda había sido la maestra de ella en los últimos grados, y además justamente porque parece que le interesaba mucho la literatura española, y entonces era, tenía muy buen vínculo con mi hermana, una pibita de sexto grado del séptimo ahora, pero ya empezaba a escribir y seguía autores, y además una práctica que algunos poetas lo hacen actualmente, pero me parece que se ha perdido, lo de algo así como dramatizar la poesía y recordarla de memoria. Y ella, yo me acuerdo que en muchas ocasiones, no solo ahí en la escuela, la invitaban para recitar, en algunos casos sus poemas, pero en otros casos poemas de poetas, bueno, de Federico García Lorca, me acuerdo, de Miguel Hernández, pero con mucha pasión y con mucha emoción, y por supuesto de memoria, y los recitaba ella de un modo que a mí me emocionaba en una edad que para mí yo no comprendía casi nada, pero no sé, parecía que evidentemente se transmitía algo porque ella convocaba muchísimos aplausos después de eso, pero había sido así.
en los últimos grados en la escuela número 5. Sí, además elegir no cualquier poeta español, ¿no? Porque, viste, bueno, en el libro vos relatás que ella recitaba a Miguel Hernández en la despedida a la maestra, ella lo recita, ¿no? Creo que marcó también hasta un posicionamiento político ya desde esa conexión con la maestra. Claro. Este, Seguramente bueno, mucho sí, tenía la influencia de mis viejos, ¿no? Porque mi viejo, claro, sí, claro. era republicano. Mi viejo, por suerte, zafó después de terminar la Guerra Civil Española y bueno, y después unos años se vinieron para acá. Pero la dictadura franquista dejó un saldo terrible de desaparecidos. Ahí se habla como de 200.000 desaparecidos. Sí. Y aún hoy no han podido recuperar la memoria ni muchos cuerpos, viste que hay un silencio. España en ese sentido fue muy distinto a nosotros en recuperar la memoria y los muertos, ¿no? Exactamente, sí, Le sí, cuesta totalmente. mucho al Sí, pueblo eso, español. Ahora recién hay como un movimiento, viste, buscando lugares y buscando lo que acá se hizo en manera mucho más rápida, recién ahora, ¿no? Después de mucho sí, sí, tiempo transcurrido. sí, sí, así es. Mira, el tiempo no puede ser, me han dicho que seamos breves, pero me gustaría que relataras para que la gente que vea este video conociera la anécdota de don Pedro, el que Ah, recolectaba. Esa anécdota, algún día habría que hacer un video, eh, porque es tan rica que, bueno, cuando dé clase se la voy a contar a mis alumnos porque esa frase tuya que los libros se resisten a morir me parece genial, sobre todo que es el nombre de nuestra biblioteca. ¿Te acordás claro. de eh, contarla? ¿Qué pasó con don sí, Pedro? sí, sí. Bueno, yo en realidad, como toda la novela no es una cosa histórica, sino que yo más o menos la recreé en función de quién me la contó, que es realmente una profesora que es Analía, que estuvo, profesora de lengua, que estuvo trabajando ahí mismo en la Escuela de Educación Estética, y por eso todo el proceso fue muy mágico. Y después algunos detalles también me los contó Liliana Leiva, la La directora, bueno, directora. actualmente está jubilada, ¿no? Pero cómo fue, o sea, fue entre ellas dos. El caso es de que el padre de Analía, yo ahí en el libro lo pongo como Ana, o sea, cambiado el nombre porque de alguna manera, seguramente algún dato probablemente no es demasiado fiel, pero más o menos traté de narrar toda la historia como me la había contado. Resulta que el viejo de Analía, o sea, Ana, en el personaje, desde muy chico parece que no había podido terminar la escuela y tenía una especie de berretín, de obsesión, incluso que debe tener con los distintos tipos que laburan en eso, en la recolección de la basura, de juntar cosas y como determinados objetos, por temas, conocen como una especie de sociología de la basura, es decir, de acuerdo al tipo de cosas que tiran, los vecinos más o menos conocen cómo son y la frecuencia con que tiran. Entonces, parece que hay todos unos tipos que laburan en la basura. Cuando yo era chico también decía siempre que quería ser basurero. Hay todo un interés por eso. Bueno, la cuestión que el padre de Ana decía, que ahí aparece como don Pedro, decía que cuando siempre había tenido esa obsesión de juntar entre la basura libros. O sea, que para él era muy importante los libros, que no importa de qué eran, pero si se habían editado alguna vez, siempre algún valor tenía. Entonces, los coleccionaba y ahí empezó a aprender, incluso no solo aprender a leer con el contacto con los libros
y a seleccionar y clasificarlos, sino había llegado a tener una biblioteca muy importante y siempre se dedicó a eso y tenía una especie de manía que lo llevó durante toda su vida a esto de recolectar y organizar bibliotecas y juntar libros. Bueno, resulta que ya el padre de Ana, ya estando ya mayor y ya no haciendo el trabajo más manual como hacen los recolectores de basura que van en el camión mismo, sino están en trabajo más de inspección, y digamos como un poquito más jerarquizado, quizá por antigüedad. Igual él seguía coleccionando justamente cuando encontraba que los recolectores juntaban algunos libros. Resulta que justo en los momentos, esto no sé si fue en el año 2008, 2009, 2010, más o menos en esa época, en los momentos que estaban planeando la imposición del nombre de la escuela, que después también fue a votación, pero el, el, el nombre de Lucina, bueno, ahí, ¿por qué aparece el nombre de Lucina Álvarez como una maestra de la Escuela de Educación Estética que había sido secuestrada durante la dictadura? También es otro proceso aparte que lo descubrió, me lo contó la directora, pero eso es otro tema. La cuestión es que justamente cuando uno de los nombres a poner en la votación era el de Lucina Álvarez, parece que pegaba muy fuerte eso, resulta que en esos días el padre de Ana, que era maestra en la Escuela de Educación Estética, en el taller literario, es decir, en el mismo taller que tenía 40 años atrás Lucina Álvarez, mi hermana, o sea, en el mismo lugar, el padre de ella, que se dedicaba a eso de juntar basura a esta época ya no en el trabajo cotidiano de ir en los camiones, pero sí igual tenía contacto con esto de coleccionar libros, cuestión que dice que en una zona, creo que fue por Caballito, habían encontrado unos libros y como siempre se los llevaba a la hija porque él ya tenía muchos y además sabiendo que la hija era profesora de literatura, que se había dedicado a eso y además sabiendo que trabajaba en la Escuela de Arte, él no tenía la menor idea de qué libros eran, directamente se los pasó porque no se puso ahí con el interés de buscarlos, de organizarlos, y resulta que ella cuando empieza a mirar encuentra, había uno porque me los mencionó, después no sé si lo llegué a ver, uno de Jorge Ricardo, que actualmente es Jorge Aulicino, que era del grupo de poetas y escritores donde estaba mi hermana y no me acuerdo quién más, después Juano Villafañe entró en ese grupo de escritores. Otro escritor de esa época, no sé, pero era también conocido, pero no sé si era Isidoro Blaiste. Y otro, este libro que se llama Los que siguen, donde está esta antología, y dentro de esa antología, el primero de los poetas que aparece ahí con una selección de poemas es el de Lucina Álvarez. Bueno, ese es el que está mostrando en este momento Lorena, los que siguen. Y el nombre que encabeza arriba es el de Lucina Álvarez. Entonces, casi se desmaya, si no podía contener la emoción. Y entonces se pone loca y la llama por teléfono a Lilian y empiezan a gritar así, de locas y emocionadas. Mirá lo que encontré, mirá lo que trajo mi viejo, que se dedica a eso, ya sabés, justo en este momento. Y que encima cuando abren el libro, en la parte donde estaban sus textos, tenía una dedicatoria con la mano manuscrita, la mano de ella, de Lucina, estaba dedicada para una tal Estela. Después yo rebobinando, buscando, creo que fue con Rubén Reches, me dijo que Estela podría haber sido una novia que tuvo Armando Nachmanovich, que es uno de los poetas que aparece ahí,
y que podría haber sido ella, pero no sabe, no, bueno, porque eso apareció en la basura recolectado por el padre de la que ahora era la maestra del mismo taller que había tenido Lucina 40 años atrás. Pero además, como una cosa mágica, parece que el, 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 el padre fuese a buscar, parece que un hada le puso ahí, toma, esta, llévaselo a tu hija, que tu hija está trabajando en esa escuela donde trabajaba Lucina Álvarez en ese momento. Y encima una edición muy pequeña, creo que de una tirada de 500 ejemplares, sobre todo en aquellos años que las ediciones de libros, porque no existía la cosa digital, cuando se hacían ediciones se hacían tirajes más grandes, pero esta era una edición relativamente pequeña porque era de poesía. Yo me acuerdo uno de los poetas decía que en ese momento no se vendía nada. Yo creo que ahora más o menos igual la poesía, que el orden de venta, siempre me decía, siempre lo que venden mucho la novela, después poco el cuento y la poesía nada. Y entonces era un tiraje muy pequeño y encima de una editorial que después desapareció, entonces es un libro que es una reliquia. Entonces, encontrarlo así, que lo haya encontrado el padre y se lo haya llevado de casualidad, porque lo encontró en la calle, en un cesto de basura, y a la hija, que era la maestra, que en ese momento estaba de la clase de taller literario, es como una especie de magia del destino. Por eso yo decía eso, que los libros a veces se resisten a morir, y yo me acuerdo de que eso también se decía cuando fue en la época de la dictadura, que se mandaron a quemar unos cuantos libros del Centro Editor, fue en el año 80, en junio del año 80, eso fue en la zona sur, no me acuerdo si fue En Sarandí, Lanús, ¿no? en Sarandí, sí. En Sarandí fue. Y bueno, El Fahrenheit se se llamaba, ¿te quejaban, acordás? porque, claro, que Fue que espantoso eso. eso, era espantoso, pero lo que decían, que se quejaban los tipos que habían quemado, que hacían la montaña de libros y los libros no se prendían, por ahí prendían fuego los de afuera y no se quemaban. Y hijos de puta, no se quieren morir estos libros, por eso se resisten a morir. Y bueno, este era como una especie de símbolo, es decir, ese libro, los que siguen, donde escribe Lucina Álvarez, se resiste, reaparece en la escuela que hoy lleva su nombre. Eso para mí fue como totalmente mágica, no sé. Un amigo dice que esas son como ordenadas metafísicas que están marcadas en el destino, no sé, qué sé yo, no sé. También hay, ¿Viste desde el esas punto de cosas vista, del universo? ¿Te acordás, Omar, cuando sí, vos me preguntaste que yo puse la foto para poner la candidatura de Lucina un 3 de agosto? Y vos me ah, preguntaste, ¿cómo podías mira vos, saber que el 3 de agosto? ¿Te claro. acordás? Mira vos, no lo tenía presente, pero es verdad, ahora que me lo haces acordar, el 10 de agosto es el día que se casó mi hermana con Oscar. Con Oscar Barros, Ajá. fue justo esa fecha y yo digo, claro, también, esto también aparece como, como si una de esas cosas, a lo mejor uno busca las coincidencias, no sé, Carl Jung investigó eso de las sincronicidades, pero parece que en el universo hay ciertas cosas que se unen, no sé, pero esto evidentemente fue una cosa muy, muy mágica, lo de la aparición Casi del libro. como si el universo quisiera saldar deudas, ¿no te parece? Sí, 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 algo así se puede ver de esa forma, sí. Sí. Omar, ¿no te quedó? ¿Vos tenés las cartas de Lucina? ¿Alguna te quedó? Porque Eh, recién antes que vos vinieras yo leí una donde ella cuenta cómo trabajaba en el CIE. ¿Podremos fotocopiarlas como para hacer un cuadro de esa carta? y mira, Con yo un, tengo que contar lo que fue pasando. Yo tuve muchas mudanzas, eh, y nosotros después, no solo las mudanzas, sino todo lo que vivimos con la dictadura, mi vieja tiró lamentablemente muchas cosas, y después, cuando ya pasó la dictadura y ya digamos todo lo que se vivió después, cuando yo
dando había cosas que yo realmente no le di el valor que realmente tenían, y después busqué un poco tarde y algunas cosas recuperé. Entre ellas, las que pude conseguir sobre, principalmente las cartas que ella le escribía a mi prima de Rosario, que hace poco... Ah, de Rosario, de Córdoba pensé, pero era de Rosario, sí. No, de Rosario, sí. De Que ahí Rosario, sí. aparece como el nombre de Laura, pero en realidad era mi prima Lali. Bueno, ella llegó a estar en uno de los actos que se hizo en la escuela, no me acuerdo cuándo fue, hace unos años, porque el día del acto de imposición del nombre de la Escuela de Educación Estética fue en ¿Ah, octubre de fue? 2012, en el Ah, 2012. Y después, no sé, habrá sido, no sé si fue el 7 de mayo del 2013, pongamos, no sé, el 7 de mayo es el día que lo secuestraron. Yo me acuerdo que ahí se hizo un acto, yo estuve en uno de los actos, además del día del acto de la imposición, pero después hubo otro acto en algún momento que ahí misma estuvo. Bueno, yo de ella pude conseguir algunas fotocopias porque ella conservó los originales. Y yo cuando estuve en Rosario, ella lo guardaba muy celosamente, no me dio nada, pero bueno, de unas cuantas me pudo pasar las fotocopias. Y bueno, y de esas fotocopias es donde yo algunas cosas hago un extracto, que es los relatos que pongo ahí en el libro, ¿no? ah. No sé si hay algún tema en particular que decías de lo El que tema es que narra. donde ella cuenta y relata que le gustaba la modalidad de taller, cómo disfrutaba con los chicos, que le gustaba Sí, mucho sí, más sí, la escuela de estética que la escuela primaria, porque no le gustaba cómo enseñaban la historia. exactamente. Donde Sí, ella como cuenta la historia específicamente falseada. que está trabajando en la escuela de estética. ¿Esa vos la tenés Exacto. fotocopiada? Sí, sí, la tengo que buscar, pero sí, 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 esa la tengo, sí, sí, la Porque puedo, recién hablamos o la escribimos nosotros y hacemos un cuadro, pero si tenés en puño y letra de Lucina, tiene mucho más valor. claro, claro, sí, 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 esa la puedo Para buscar, poner esa carta en un cuadro, ¿no? claro, sí, 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 realmente sí es muy impactante porque sí va describiendo lo que significaba la modalidad de... En la misma carta narra en qué consiste la modalidad de la Escuela de Educación Estética, que era la escuela experimental en ese momento, y además porque señala el valor que tenía esto de los talleres extracurriculares para pibes que están en edad escolar, y que pensar en la historia leída, no como se enseña en la escuela de un modo más digerida, y decía algo así como llena de falsedades. O sea, Sí, exactamente, yo, sí. sí, yo no me acuerdo exactamente el texto de esa carta, pero sí, sí recuerdo la carta esa. Yo ahí un fragmento es lo que yo pongo ahí en el libro, un fragmento de esa carta. Pero sí, si a ustedes les parece, yo puedo conseguir la fotocopia y bueno, y la puedo escanear y Si la se podés la... escanear, nosotros hacemos un cuadro que esté en la biblioteca porque es un recuerdo Claro, bueno, ¿viste? En la sí, carta sí, también sí. dice que ella trabaja autores que la escuela primaria no trabaja. Dice, por ahí alguno me sale escritor. Claro, exactamente. Sí, mira cómo te acordás. Sí, sí, sí. Sí, por ahí Porque algunos mensajes. como hoy nos íbamos a reunir, yo leí el libro así de corrido y decíamos, para no, que el encuentro de hoy yo quería que se centrara sobre todo en la carrera docente de ella, ¿no? Que la disfrutaba, por lo visto, le gustaba mucho Sí, 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 dar clases, estar sí, con los chicos y sobre todo la sí, libertad que le daba la modalidad de taller, de grupos chicos, claro, de tener claro, más libertad de creación, ¿no? Ella se ve que se veía muy restringida en la escuela primaria sí, a tener un ritmo, una secuencia de trabajo, ¿viste? Una tarea exacto, mucho más pautada, ¿no? La escuela de claro, estética se ve que le daba más libertad a ella, sí, sí, totalmente. pero es Sí, una carta muy valiosa.
me parece como Sí, para tener. sí, sí, sí. ¿Y boletines de ella de la escuela número 5 no tenés? ¿Ningún Eh, boletín quedó? no, la verdad que eso no pude conseguir, pero yo voy a buscar de los materiales que tengo, porque te vuelvo a decir lo que dije antes, y hubo muchas cosas que yo, por desidia, quizás por poco cuidado en las mudanzas, yo fui perdiendo cosas de mis viejos, e incluso de mi hermana, y cosas mías que yo fui dejando y que no valoré lo suficiente en su momento. Y No, después y otras además que, también a veces uno lo hacía, por lo menos mi generación, se preservaba quemando cosas para si había alguna requisa en tu casa, no hubiera ningún material que te comprometiera, ¿no? claro, bueno, eso también sucedió, pero antes, en los años de la dictadura. Claro. Y eso yo me acuerdo que mi vieja está muy preocupada por eso, y sí, algunas cosas se quemaron en mi casa. Eh, no recuerdo exactamente qué cosas sí, qué cosas no. Pero después yo me acuerdo que había algunos, yo me acuerdo que lamento mucho, por ejemplo, un borrador donde ella tenía un montón de textos escritos en borrador en un cuaderno, y eso lo dejé y lo perdí. Y eso Ah, hubiese sido muy valioso. Pero eso había pasado en la dictadura, y lo dejé y lo perdí en una de las ah. mudanzas. Eh, en esos textos aparece de los alumnos, es cuando sucede algo, yo no sé si creo que cuento algo más o menos en la novela, con Ana Poliak. Ana Poliak es una de las alumnas que actualmente es la cineasta, que, bueno, que aparece en el libro ese que vimos la otra semana, que fue alumna suya, y Ana se acordaba de mí cuando yo era, eh, en ese momento, un poco más que un adolescente, porque yo estaba en la casa de mi hermana, y Ana, con otros chiquitos, Ana tendría 11 años en ese momento, 10 o 11 años, había ido de visita a la casa de mi hermana y salieron de paseo, y yo los acompañé por, no sé, por La Boca, por San Telmo. Y, y bueno, después con ella me reencuentro, pero una cosa fabulosa es que siempre yo me acuerdo, eso creo que lo cuento en el libro, eh, lo de un cuento que en los momentos de corrección Lucina los leía, y a veces lo compartía con Oscar, porque como Oscar escribía también, entonces le mostraba para ver, mira qué te parece por la madurez con que estaba escrito tal cuento. Y, Ah, y en un momento de una imagen de un hombre que se pone las manos sobre su rostro y los dedos son como rejas, y, yo de eso me acordaba claro porque había sido, es más, yo me acuerdo que fue un domingo a la mañana, que yo muchas veces me quedaba a dormir ahí, y entonces yo escuchaba y participaba así un poquito de afuera, pero siempre yo muy interesado por la literatura. Después, años después, me entero que justamente ese había sido un cuento de Ana Poliak. Eh, y claro, después ella hubo, relata en el video eh, que Lucina le preguntó, que lo contó también Lorena, si sabían lo que era el nazismo. Y claro, ella sí, desconocía como chica esa palabra y pregunta a su familia, porque nunca se había hablado, y la familia justamente era judía, ¿cómo no iba a saber lo que era el claro, nazismo, no? claro, Pero, claro, y claro. ahí recién la familia le explicó y empezó como a entender su historia y su origen, porque en la familia, viste que en algunas familias que vivieron la Segunda Guerra Mundial, que se hace un silencio y de eso no se habla, viste que hay muchas películas Claro, donde mucha gente nunca más habló de eso por el dolor que le ocasionaba. Dice que ella por primera vez había exactamente, escuchado esa palabra, es muy interesante también. claro. No, Este, y además era muy bueno porque servía para, eh,
reorganizar el contenido de lo que significaba el nazismo y verlo después en una obra de teatro, porque después fueron a ver, me acuerdo, la obra ¿Cuánto cuesta el hierro? De Bertolt Brecht, y eso, digamos, se armaba y lo ayudaba a armar con lo que los mismos pibes traían de lo que habían recogido en sus casas, es decir, de lo que cada chico podía saber en función de lo que preguntaron en sus casas. Y bueno, me acuerdo cuando fueron a ver esa obra, ¿Cuánto cuesta el hierro? Yo después una vez llegué a hablar con un actor que en ese momento era muy joven, yo ahora no me acuerdo el nombre, pero recordaba vagamente lo de ese episodio, bueno, de la visita de los pibes de la escuela de Ramos Mejía, con una maestra, bueno, y acompañado y cómo se estaban... No, ella, Ana, cuenta ahí algo de eso. Después a mí me pasó algo más maravilloso, porque Ana Poliak, en la segunda película, creo que es La Fe del Volcán, cuenta ahí en el video que es cuando ella se acuerda, dice, en este momento yo tengo 7 años más de lo que le dejaron vivir a Lucina. Es decir, que en ese momento ella tendría 38 años. Pero la cuestión es que cuando ella hace Que vivan los crotos, Ana Poliak, que es la primera película propiamente de ella, porque ella había sido asistente de dirección de un par de películas de Pino Solanas, de El Cartel, ella trabajó con Solanas. Pero después cuando larga su primera película, se la dedica a Lucina, Que vivan los crotos. Y a mí una cosa fantástica, El que vivan los crotos se estrena en el año 90, me parece que es, 1990, o 91, pero más o menos por ahí. Yo en ese momento yo ya vivía acá en Neuquén, yo estuve en Buenos Aires hasta el año 87, y yo había tenido de alumnos un grupo maravilloso de alumnos que tuve en una escuela de educación media en Moreno, en el año 85, en realidad no me acuerdo si fue en el año 85 o 86, un grupo de alumnos maravilloso, y entre ellos está Eduardo Pinto, no sé si ustedes escucharon hablar. Eduardo Pinto es un cineasta, en este momento fue premiado por una película que se está por estrenar, se estrenó, se presentó en el Festival de Mar del Plata hace poquito, que se llama El Desarmadero. Después había hecho La Sabiduría, había hecho Corralón, hizo Palermo Hollywood. Bueno, hizo películas. Para mí es un cineasta de culto, pero yo lo reencontré. Eduardo Pinto fue mi alumno de quinto año, en el año, ya les digo, 85-86. Yo lo reencuentro en el año 2017 a Eduardo. Es más, le había perdido el rastro. Y lo reencuentro porque justamente voy a ver la película, para peor, para más, se da las coincidencias que más o menos fue, ahí la fecha no fue exactamente, pero más o menos en esos mismos días en que yo presentaba mi libro. Él presentaba la película Corralón. Y ahí me reencuentro con Eduardo Pinto, qué sé yo. Y en un momento me cuenta Ana, dice, pero Pintito, si así le decíamos, Eduardo Pinto, mi alumno, había sido ayudante en la película de Ana Poliak, la alumna de Lucina Álvarez. O sea, ¡Qué cosa que va! es una cosa de locos eso. Yo digo, ¿cómo puede ser? Y en la película que Ana le dedica, aparece en la dedicatoria, si ustedes la buscan, creo que está en YouTube, Que vivan los crotos. Cuando... Sí, yo la vi, la película es de una dulzura increíble. O sea, yo primero cuando escuché el título, o sea, como que no entendía bien de qué podía llegar a tratarse, pero bueno, me conmovió muchísimo la película, es preciosa. Claro, Y está la dedicatoria a Lucina una de las primeras imágenes. claro, exactamente. Bueno, ahí, y eso yo no lo sabía, yo me entero muchos años después. Es más, Eduardo no lo sabía porque, es más, en esos momentos creo que yo ni había hablado de mi hermano, quizás sabían que yo tenía una hermana desaparecida,
y mucho menos que Ana Poliak, que era una cineasta. Es más, yo a Ana Poliak la había conocido de chiquita y yo la había perdido el rastro. Yo no sabía que era una cineasta así más o menos de renombre, todavía no había sido consagrada. Ya había hecho los laburos con Pino Solanas, pero cuando pasan los créditos de la película del exilio de Gardel, aparece un nombre más, Ana Poliak a mí no me sonaba. Yo me encuentro con ella después. Y bueno, y después de la coincidencia que resulta que alguien que fue mi alumno fue ayudante de Ana Poliak, que fue alumna de Lucina, en la película que está dedicada a Lucina. Así que eso es una cosa de loco. Y eso casualmente lo estábamos contando con Eduardo porque hace poco hubo un festival de cine acá en Neuquén y a mí me llenó de emoción porque Eduardo, que es un cineasta más o menos de culto en la actualidad, cuando fui me saludó con un gran abrazo y hasta le dijo a los presentes que yo había sido su profesor, así que bueno. Y bueno, recordábamos eso, que eso también fue una cosa mágica para él, porque en ese momento él no sabía nada. Eso se descubre, se revela mucho tiempo después, ¿no? Bueno, no sé cómo estamos con tiempo, Elizabeth. ¿Está bien? ¿Vamos cerrando entonces? Bueno. Bueno, Omar, un gusto inmenso de que hayas participado. Te vamos a tener presente si llegas a venir a Buenos Aires, te vamos a invitar al CIE para que Bueno, compartamos un café y continuemos charlando. Y bueno, quedamos con el compromiso que si tenés algún elemento, algo de tu hermana, si querés donar, sé que para vos es muy preciado y te va a está costar bien. desprenderte, pero la idea es que quede en la memoria y que la pueda ver la gente de Ramos, que Sí, sea un uso social de esos recuerdos para tenerla siempre claro, en la memoria, ¿no? Queremos hacer como una especie de mini museo con algunas cosas de ellas, que claro, no sea solamente una idea, sino que se concrete en algún objeto, ¿no? Pero bueno, claro. si vos llegás a Bueno, encontrar o tenés o alguna cuestión, nosotros estamos dispuestas y te lo vamos a agradecer muchísimo. bueno, No sé, Lorena, si bueno, vos querés está hacer bien. alguna otra pregunta Lo antes de dejo. cerrar. No, no, yo quiero agradecerle porque desde el principio, desde que lo contacté por primera vez, siempre me atendió súper amable, muy gentil, siempre predispuesto a todo lo que le pedí, a todo lo que hablamos. Más que muchas gracias por siempre haber colaborado, por haber estado siempre dispuesto a lo que sea. Y bueno, creo que era como una deuda a saldar que el edificio donde Lucina estuvo y fue tan querida tenga realmente la biblioteca a su nombre porque es muy importante para la comunidad y para las personas que todavía golpean la puerta y preguntan, ¿puedo pasar a ver el cuartito donde Lucina daba clases? Claro, Entonces me parece como una deuda saldada del edificio donde ella dio tanto amor que lleve una parte de ella para siempre. bueno, bueno, sí, la verdad Bueno, que sí, estaría muy bien. Bueno, les agradezco a ustedes de bueno, nos todas vamos a maneras mantener en por contacto. esta comunicación. Acá nuestra directora de Relaciones Públicas, Lorena, vamos a mantenernos en Bueno, contacto porque recién empezamos y esto va a continuar todo el año que viene, por supuesto, con otras reuniones, con una inauguración más oficial. Ahora lo hicimos todo vía Zoom por las restricciones, pero el año que viene creo que ya claro, vamos a estar, podemos estar más cerca unos de otros. Así bueno, que, sí, realmente esperemos que podamos superar toda esta pandemia atroz que estamos viviendo y sí, yo también, yo exactamente. desde que empezó la pandemia no viajé a Buenos Aires y antes lo hacía con frecuencia, yo iba 2 veces por año o 3 veces por año. Y ahora no volví a ir, pero si voy, cuando vaya, seguramente voy a ir a visitarla.
Así que gracias a ustedes. Bueno, cuando viajes, avísale a Lorena y te Sí, esperamos para reencontrarnos. Bueno, no sé qué, vamos cerrando, Elisa.